En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra. El día de hoy, miércoles 6 de octubre del año 2021, de la semana 27 del tiempo ordinario. La liturgia del día de hoy recuerda a San Bruno. La oración colecta o las oraciones de la misa recomienda que sean similares o iguales a la del domingo 27 del tiempo ordinario. Bien, la primera lectura tomada para este día es tomada del profeta Jonás, capítulos 4, versículos del 1 al 11. Jonás se disgustó mucho de que Dios no hubiera castigado a los habitantes de Nínive, e irritado oró al Señor en estos términos: Señor, esto es lo que yo me temía cuando estaba en mi tierra, y por eso me di prisa en huir a Tarsis. Bien sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lleno de paciencia y de misericordia, siempre dispuesto a perdonar. Ahora, Señor, quítame la vida, pues prefiero morir a vivir. Pero el Señor le respondió: ¿crees que hay motivo para que te enojes? Jonás salió de Nínive y acampó al oriente de la ciudad. Allí construyó una enramada y se sentó a su sombra para ver qué pasaba con Nínive. Entonces el Señor Dios hizo nacer una hiedra que creció tan tupida que le daba sombra y lo resguardaba del ardor del sol. Jonás se puso muy contento por la hiedra. Pero al día siguiente, al amanecer, el Señor envió un gusano, el cual dañó la hiedra, que se secó. Y cuando el sol ya quemaba, el Señor envió un viento caliente y abrasador. El sol le daba a Jonás en la cabeza y lo hacía desfallecer. Entonces Jonás deseó morir y dijo: prefiero morir a vivir. Entonces el Señor le dijo a Jonás: ¿crees que hay motivo para que te enojes así por la hiedra? Contestó él: sí, y tanto que quisiera morirme. Le respondió el Señor: tú estás triste por una hiedra que no cultivaste con tu trabajo, que nace una noche y perece la otra. Y yo no voy a tener lástima de Nínive, la gran ciudad, en donde viven más de 120,000 seres humanos que no son responsables y una gran cantidad de ganado. Palabra de Dios. Dos elementos básicos. Jonás estaba esperando que el mensaje que él llevaba se cumpliera. Él probablemente vio las acciones del rey, se enteró de las acciones del rey, vio al pueblo que empezó a hacer ayuno, o vio al pueblo vestido de sayal, o vio algún cambio de actitud en las personas en esos días que él estuvo caminando, porque muy probablemente lo haya recorrido el pueblo. Dice que tardó 3 días, o que tardaban 3 días en recorrer el pueblo. Bueno, pues Jonás inicia ese caminar y luego, ya que termina de recorrerlo, va y se sienta afuera a ver el castigo de Dios para con el pueblo de Nínive. Castigo que no llega. Al contrario, Dios se compadece de Jonás y le manda esa hiedra que por un momento reconforta a Jonás porque se siente en la sombra. Pasó un día, porque así lo dice, ¿sí? Al otro día manda a un gusano y hiere a la hiedra. La hiedra muere, se seca,
Sabemos que al momento en que la vegetación se seca, cae, pero no nada más eso, manda un viento para que disipe esa rama seca y le dé de lleno a Jonás. Y le vuelve a dar la lección. Jonás le vuelve a reclamar que está enojado, está molesto, porque él ya había llevado un mensaje a los ninivitas que estaban portándose mal y estaba Jonás esperando el castigo. Y entonces Dios le vuelve a hablar otra vez, porque Jonás reconoce cómo es Dios. Yo sé que tú eres un Dios misericordioso, le dice, clemente y compasivo, lleno de paciencia y de misericordia, siempre dispuesto a perdonar. Y yo creo que el reclamo de Jonás podría decir, ¿y entonces para qué me haces ir? Si a fin de cuentas los ibas a perdonar. No, fue porque Dios necesita al profeta para con el hombre. El hombre no se da cuenta hasta que no llega alguien y le da su advertencia de que está mal. Jonás era el profeta que tenía que ir a Nínive para que Nínive se diera cuenta que estaba mal. Y aquí, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuáles son los elementos que sirven de profetas para Jonás? La hiedra y el gusano. Esa hiedra que le trae paz, descanso, un momento de paz. Y luego el gusano que le destruye a la hiedra y le dice, es que no todo es así. Por eso al final le dice, ¿te vas a enojar con la hiedra? ¿Te vas a enojar con el gusano? Creo que no. No te puedes enojar con ellos, porque ellos son el medio de transmisión para llevarte el mensaje de la salvación. Por eso aquí al final le dice, no voy a tener lástima de Nínive, la gran ciudad donde viven más de 120,000 seres humanos que no son responsables y de una gran cantidad de ganado. ¿Qué responsabilidad hablaba Dios para con los habitantes de Nínive? Bueno, pues es el hecho de que ellos deben de responder a la enseñanza de Dios. A lo mejor los habitantes de Nínive no respondían a Dios porque no habían sido educados en el amor de Dios. No habían sido educados en el respeto que le tienen que tener a Dios en los actos de ellos como hombres. Sin embargo, Jonás va y les dice, arrepiéntanse porque serán destruidos. Jonás en un momento dado pasó lo mismo. Arrepiéntete, Jonás. O sea, no esperes el castigo. Por eso la hiedra, por eso el gusano. Aprendamos de este verdadero Dios de Jonás, que él sabe que es un Dios clemente, compasivo, llevo de paciencia, de misericordia y que siempre está dispuesto a perdonar. Bien, el Evangelio que nos sugiere para el día de hoy es tomado del evangelista Lucas, capítulos 11, versículos del 1 al 4. Un día Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo, cuando oren digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende, y no nos dejes caer en tentación. Palabra del Señor. Petición muy válida de parte de los discípulos, porque vemos aquí
que Juan enseñaba a orar a los discípulos de él. ¿Y a qué Juan se refiere? A Juan el Bautista. Los enseñaba a orar. Aquí el maestro Rabuní le dice a los discípulos, cuando oren, digan, y les enseña la estructura de una oración. Padre, santo sea tu nombre, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, permítenos conocer tu reino, permítenos aceptar tu reino. Danos hoy nuestro pan de cada día. Danos el alimento que necesitamos, el alimento físico, el alimento espiritual, el alimento que podamos nosotros tener para también poder compartirlo con el hermano. Ya lo veíamos ayer, ¿qué es lo que nos decía el buen samaritano? ¿Sí? ¿Qué es lo que le decía Jesús al doctor de la ley? Ese es tu prójimo. Perdona nuestras ofensas. Jonás nos los acaba de decir ahorita. Es un Dios rico en misericordia, misericordioso, paciente, que todo lo perdona. Pero aquí viene también lo interesante. Puesto que también nosotros perdonamos a aquel que nos ofende. Si pedimos perdón, tenemos que dar el perdón. Condicionante muy interesante. Y de verdad es que cuando nosotros perdonamos, aliviamos también la carga que lleva en nuestro corazón. Esa carga que pesa y que se genera en rencor, se genera en venganza. Perdonemos, liberemos todo eso. Y por último nos dice, y no nos dejes caer en tentación. Esto es interesante porque no nos pide Jesús que le pidamos a Dios Padre que nos aleje de la tentación, que nos quite la tentación. Dice, no nos dejes caer en la tentación. Mientras tengamos la fortaleza de Dios Padre y la enseñanza de Jesús, bueno, pues creo que la tentación puede ser vencida y sobre todo puede ser reconocida. ¿En qué momento estoy verdaderamente cayendo en esa tentación y me estoy dejando ir? Y la poder reconocer y poder corregir mi camino. Prácticamente es una parte de la oración que nosotros conocemos como el Padre Nuestro, porque así empieza Padre y nos da las instrucciones. Bien, la oración colecta de hoy, miércoles 6 de octubre del año 2021, de la semana 27 del tiempo ordinario, en el que nos pide tomar las oraciones de la misa del domingo 27, nos dice, Dios Todopoderoso y Eterno, que en la abundancia de tu amor sobrepasas los méritos y aún los deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia para que libres nuestra conciencia de toda inquietud y nos concedas aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina en unidad con el Espíritu Santo, y es un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermanos, que Dios los bendiga.